25. Bueno, y Teresita, ¿qué te dice la cita de Juan 11:25? Bueno, me dice que Jesús, que Jesús es la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que nosotros, ¿verdad? Para creer en Dios tenemos, bueno, me fui por este lado, tenemos que morir a muchas cosas, a muchos pecados, a muchas situaciones en nuestra vida que no nos dejan vivir en Él. Gracias, Teresita. Así es. En este versículo Jesús nos dice que Él es la vida. Y así como en los versículos que vimos antes, nos explica cómo nosotros, que somos las ramas, estamos unidos a Él que es el tronco. Y así por medio de la savia, como nos lo decía ahorita Normita, Él es nuestra sangre, Él es nuestro todo, empieza a circular en nosotros esta vida que Él nos da. Por eso en el texto nos dice, ¿qué pasa si se rompe la rama? Si se rompe la rama, ¿qué pasaría? Pues se separa del tronco, se separa y se seca y ya no daremos frutos. ¿Y cómo seremos nosotros por ahí todos secos? Cuando estamos secos, enfermos, tirados en una cama, sin Dios, sin esperanza, estamos secos. Entonces lo que necesitamos es estar unidos a Él de la misma forma que la rama está unida al tronco para no secarnos y morir. En conclusión, tenemos que estar unidos a Cristo para poder tener vida, ya que Él es nuestra fuente de vida, la vida verdadera, gracias a la cual somos felices. Otra pregunta que nos surge es pues, y entonces ahora, ¿cómo le hago para unirme a Jesús? Y una más, ¿cómo permanezco en Él? La respuesta la vamos a encontrar en Juan capítulo 6, versículos 51 al 56. Vamos a ver varias citicas ahí repartiditas, en donde Jesús nos va a hablar de la Eucaristía, el pan que da la vida eterna. Este capítulo recibe el nombre teológico ¿Te vas a ir? El sermón de Jesús sobre el pan Los pelos de la vida. La nietica de Martica ya se va. Tan bella. Van a la peregrinación y a la misa. Es que hoy Tan festejamos a San Sebastián. Ah, qué bien. Bendiciones. El sermón de Jesús sobre el pan de vida. Bueno, vamos a ir con esta cita. ¿Quién no me ha leído cita de las que estamos acá? Elba, léeme esta cita, por favor. Creo que Elba dijo que iba manejando, pero que no podía. Ok, Elba, ok. No te y Renata también, que no pero aquí Renata también. Y Lucecita está ahí. Yolita también dijo que se iba a retirar un momentico, que iba a ir por la mamá. Entonces, volvamos a empezar aquí arriba, porque estas muchachitas de aquí abajo están ocupaditas. Entonces, Teresita Pérez. Yo se la leo. ¿Quién dijo yo? Luzmeri, Lucecita. Dale, Lucecita. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para vida del mundo. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahí con esa cita nos vamos a ir respondiendo esta pregunta. ¿Cómo hago para unirme más a Jesús y cómo permanezco en Él? Vamos con esta siguiente cita, Mari Carmen. Gracias, Lucecita. Ok. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día.
Juan 6, versículos 53 al 54. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Normita, nos seguimos con esta cita, nos seguimos respondiendo la pregunta, ¿cómo hago para unirme más a Jesús? Normita. Sí, para unir la que sigue. Esa que sigue. Porque mi carne es verdad. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, 55, 56. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros, gracias Normita, si nosotros nos fijamos en todas estas citas que acabamos de leer, de meditar, Jesús nos dice que permanezcamos con Él para que tengamos vida. ¿Sí? ¿Aló? Sí, así Y para lograr esto tenemos que comer su carne y beber su sangre. Y esto es físicamente, imagínense. Me doy como cuenta cuando me está sacando. Voy a entrar con él. Voy a entrar con este celular. O seguimos ahí. ¿Qué hago? Pues al menos está, sino que la clase no sé cómo va a quedar grabada, no entiendo cómo hacer tantos pedacitos. Y tan hermoso tema, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Hasta ahora estoy mirando como que no se me ha cortado la grabación. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia. Voy a salirme de este de acá para que no. Bueno, entonces, eso es como, ¿cierto? Como el mayor escándalo. ¿Cómo va a ser esto? Que vamos a comer su carne y a beber su sangre. Tanto es así que podemos ver en Juan 6:67 que Jesús les va a preguntar a sus apóstoles si ellos se van a ir, porque los que escucharon esto se escandalizaron. Entonces Jesús le pregunta, ustedes recuerdan esa cita, y que aquí la tenemos. Jesús les dice a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Eso lo dice en Juan capítulo 6, versículo 67. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es así como todo este capítulo 6 de San Juan nos habla desde principio a fin de la Eucaristía. Empieza con la multiplicación de los panes. Yo les daré un pan para la vida eterna, un pan que hay que comer. Sus padres comieron el maná en el desierto, pero se murieron. El pan que yo les daré será para la vida eterna. Juan tiene esa característica que nos presenta a Jesús, Eucaristía, en todo este pasaje bíblico del capítulo 6. En Juan 6:60 los discípulos pensaban que era admisible lo que decía Jesús. ¿Quién podría entenderlo? Eso era inadmisible, eso no se podía entender. ¿Cómo era eso de comer su carne? Entonces nos dice la cita, Martica Contreras. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Juan 6:60, palabra. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin embargo, Jesús ya lo tenía todo planeado para que nosotros pudiéramos comer su carne y beber su sangre. Y por eso nos lo dice en la última cena. Teresita Pérez. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Mateo 26, del versículo 26 al 28. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es pues increíble ver a Jesús que hizo tantos milagros haciendo uno nuevo y el más grande, quedándose con nosotros en ese pedacito de pan, en ese pedacito de hostia, que en el momento que dice, esto es mi cuerpo, ese pedacito de pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y después tomó su copa de vino y dice, esto es mi sangre. Y con todo su poder lo convierte en su sangre. De esta forma pudieron comer su cuerpo y su sangre. Es lo que nos dice la cita de Juan 6, 56, 57, que nos acaba de hacer Teresita. Un poco antes, en Juan 6, 53, nos dice que no tendremos vida si no comemos su carne. Si no comemos su carne y si no bebemos su sangre, que no tenemos opción, que es una necesidad para nosotros el hacer esto. Porque si no, no tendremos vida. Nos lo asegura Jesús y cuando Él utiliza esta palabra es porque es una necesidad hacerlo. Él nos dice y nos lo repite así en esta cita. Noelia. En verdad os digo que si coméis la carne del Hijo y del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 53. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Noelia. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues las personas que hoy en día, en esos momentos de angustia, de depresión, de falta de alegría, puede ser, hay que revisar cómo están los sacramentos, cómo está el sacramento de la reconciliación, si he podido llevar todas esas angustias y esos pecados al sacramento de la reconciliación y cómo está mi comunión. Si no puedo comulgar por X o Y motivo, ¿será que puedo hacer una comunión espiritual? ¿Será que la estoy haciendo? El Señor se vale de mucho de las comuniones espirituales. Aún nosotros que podemos hacer, por la gracia de Dios, podemos hacer en este momento la comunión sacramental. Es muy importante que en el día, las veces que tú quieras, que tú desees, haz una comunión o dos o varias comuniones espirituales. El Señor se vale mucho de eso. Y si las haces para reparar por tus propios pecados, por los pecados de tu familia, por los pecados del mundo entero, sí que es más válida todavía. Por eso esa palabra donde nos dice que no tenemos vida si no comemos su carne y bebemos su sangre. Y pues al no comulgar, al no hacerlo de ninguna manera, podemos tener todas estas cosas en la vida, depresiones, tristezas, nada que podemos, esas batallas nos pueden, porque para tener vida fue que se instituyó el sacramento de la Eucaristía. Mari Carmen, te regalo esta diapositiva. Vamos a ver la estadística que hay hoy de las personas que no comulgan. Solamente el 12% de los católicos asiste a misa. De ese 12%, solamente el 50%, si tenemos suerte, comulga. Quiere decir entonces que es mínimo el porcentaje de las personas que tienen o tenemos vida. El resto está separado de la vida. No tiene vida, no comulga, no tiene vida en él. Gracias, María Carmen. Así lo acabamos de leer, la palabra nos lo acaba de decir. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. La comunión, el sacramento de la Eucaristía, es el instrumento que Dios nos dejó para que pudiéramos
tener su vida, la vida en Cristo, y que fuéramos felices. ¿Qué pasa cuando una persona no come? Pues una persona que no come se enferma, ¿cierto? Empieza a decaer, empieza a morirse. ¿Qué pasa cuando una persona nunca comulga? Se enferma, se deprime, no puede salir avante con las batallas, de pronto está de mal genio, de pronto se mete en más y más pecado, porque es como algo que la destruye por dentro, porque no se está alimentando. Porque al nosotros irnos alejando de Dios y sentir ese vacío, empezamos a buscar llenarnos de algo, y es ahí cuando recorrimos a fuentes equivocadas, a toda esa cultura de mundo que nos trae toda, que es esa degradación, como el alcoholismo, la droga, la pornografía, el sexo, y con todo esto queremos tratar de llenar y de tener gozo, de tener alegría, de tener paz en nuestros corazones. ¿Y sabe qué es lo único que encontramos? Más y más vacío. La única forma en la que podemos tener vida y tenerla en abundancia es estando unidos a nuestro Señor Jesucristo. Y para lograr una perfecta unión es a través de la Sagrada Eucaristía. Pero Jesús nos invita a comerlo. La gente de su época se escandalizó por eso, pero hoy en día no les interesa. Si nos diéramos cuenta de lo importante que es esto, no lo dejaríamos de hacer nunca, ya que este alimento es del alma y nos da las fuerzas para la vida. Las personas que no comulgan es como si estuvieran muertas. Nos lo dice la primera de Corintios 11, 21, 22. Normita. Sí. A ver. Para cada una, pues cada uno come primero su propia carne, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis cosas para comer? ¿No tenéis? Lo he agrandado para verlo y ¿no tenéis para Casa. comer pan? No sé, Casa. cosas para ¿No tenéis casa? Lo veo yo. Es que no Sí. se ve comer bien. y beber. Bueno, ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que tienen que, a los que no tienen, ¿qué a los es? a los que No. tienen? ¿Qué esperáis que diga? ¿Que os felicito? Pues en eso no puedo felicitaros. Primera de Corintios 11, 21, 22. Perdón porque lo agrandé para verlo y se me cortó. Tranquila, Normita. Sí, la cita en sí nos está diciendo que cada uno come primero su propia cena, ¿cierto? Y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Entonces pregunta, ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué esperáis que diga? ¿Que os felicito? Pues no, no puedo felicitarlos. Eso le decía San Pablo a la comunidad de Corinto, y le decía, aquí vemos pues cómo San Pablo les escribe para que esta comunidad de Corinto ponga su vida en orden. Y era en ese orden de este aspecto de la Eucaristía, como lo vemos ya desde esas primeras comunidades. La gente se acercaba a la Eucaristía porque Jesús se las había dejado instituida, porque los primeros discípulos y los apóstoles siguieron haciendo ese rito que el Señor les dejó. Haced esto en memoria mía, y ellos lo siguieron haciendo. Y eso quedó instituido en nuestra iglesia por esa enseñanza de Jesús. Era verdaderamente un desorden esta comunidad de Corintios, y Pablo tenía que poner orden en esta situación. Y es como nos explica cómo él recibió directamente de los apóstoles esta instrucción y esta tradición de que la Eucaristía es el banquete sagrado, que no recibimos un pan ni un poco de vino. No es un signo, es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos a nuestro alrededor muchas personas que nos dicen
que nosotros a qué vamos, que nosotros por qué nos arrodillamos, o incluso la gente que no cree en la Eucaristía, pues se le dificulta arrodillarse frente al Señor, ¿cierto? Frente a la presencia de Jesús, cuando estábamos en la consagración, cuando el Padre lo está presentando. Y en ese momento de que ocurre la transubstanciación, cuando el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, en ese momento es el mismo Señor en la presencia del sacerdote. Por eso la presencia del sacerdote es tan importante, como para que digan los sacerdotes alemanes que están en están queriéndonos traer, o están en cisma, están diciendo que todas esas barbaridades que están diciendo que aceptan, y entonces no están aceptando que Jesús es el que vino a darnos estas instrucciones y a enseñarnos este sacramento. Vemos cómo los testigos de Jehová creen que es un signo que nosotros hemos inventado y que es un signo, y se atrevieron a cambiar las palabras de la Biblia para su conveniencia. Entonces ellos no dicen, en lugar de decir esto es mi cuerpo, ellos escriben esto significa mi cuerpo, que es muy distinto. Entonces, por esas son las mentiras de nuestros hermanos, de los testigos de Jehová, que dicen, como vemos, son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo significar que ser. No es lo mismo, aquí está Norma, aquí está Marta, aquí está Teresa Pérez, aquí está Noelia. No es lo mismo decir que aquí están, a decir, es que parece como que estuviera Tere, parece, no, están aquí en la presencia de esta conexión. Teresita Pérez, Martica Contreras, Normita, Noelia, Elba Guadalupe, esta Lucecita, estamos aquí con Mari Carmen, estoy yo, está Noelia, ¿cierto? Entonces así Jesús se hace vivo, presente y real en la sagrada Eucaristía, y por eso en esa transformación, en la teología se ha llamado la transubstanciación, la transubstancialidad. Deja de ser una sustancia de pan, y es la sustancia de Cristo, y es verdaderamente su cuerpo. No es una significación. Lo que nosotros hacemos en cada Eucaristía, en cada domingo, en nuestras Eucaristías diarias, no es simplemente una representación de lo que ocurrió en la última cena. Teológicamente se le llama memorial. Lo que nosotros hacemos es una conmemoración y no es un recuerdo. El Señor dijo, haced esto en memoria mía. El Señor no dijo, cada que me vean recuérdenme, ¿cierto? No, haced esto en memoria mía. Lo que se hace en la misa, en la Santa Misa, es un momento que trasciende en el tiempo. El sacerdote toma en sus manos ese pedazo de pan y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y lo dice claramente en esta cita de la Primera de Corintios, que nos va a hacer el favor, Mari Carmen, de leerla. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 24. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 11, muy bien. Jesús dice, esto es mi cuerpo. No, esto significa mi cuerpo. La Eucaristía es realmente Jesús. Teresita Pérez. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre.
¿Cuántas veces la beberéis? Hacedlo en memoria mía. ¿Cuántas veces la beberéis? Hacedla en memoria mía. Primera de Corintios 11:25. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí Jesús dijo, háganlo en memorial mío. No dijo, me van a recordar. Podemos recordar cuando leemos la Sagrada Escritura, pero en misa no. En la Santa Misa, el sacerdote constituido por Jesús como un alter Christus, en ese momento, con el poder que Jesús mismo le confirió, transforma el cuerpo y la sangre del Señor para que nosotros lo comamos y así tengamos la capacidad de recibirlo siempre como los apóstoles. Y Lucecita, si está por ahí, nos hace esta lectura de esta cita. Lucecita está. Sí, acá estoy. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Corintios 11, 26, 27. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lucecita. Esas son las palabras que nos repiten, ¿cierto? Que cuando estamos en la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía, más claro no puede estar. Lo que nos deja ver esta cita es que Pablo, que no cenó con el Señor porque Pablo no era discípulo, Pablo no era apóstol, estaba ahí entre los 12 apóstoles, y toda la comunidad que estaba ahí reunida en Corinto no habían cenado con el Señor, pero ellos reconocían que en el pan y en el cáliz, una vez que se habían pronunciado las palabras que hoy llamamos consagratorias, ya no era más pan ni era más vino. Por eso, el que se lo coma indignamente, peca. El que se lo come indignamente peca contra el cuerpo, que es lo que ahora está en ese pedacito de pan y en ese poco de vino.